Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Olivares y agradezco mucho a Ulacam por hacerme la invitación para participar en este curso. Buenos días a todos, agradezco muchísimo su participación y quisiera comentarles un poquito de mi background, de lo que he venido haciendo profesionalmente. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana y me he dedicado los últimos 15 años a desarrollar estrategias de cabildeo y comunicación política para muy diversos temas, aunque la mayor especialización que tengo está en el sector salud. Y bueno, para mí el cáncer es un tema personal importante, tanto mi padre como mi madre fallecieron de cáncer y actualmente trabajamos en algunos proyectos sobre este tema. Yo en este momento les voy a compartir el escritorio para que vean la presentación que tengo para ustedes. Denme un segundo. Listo, aquí ya está. Y espero que se vea bien. Bueno, como les decía, vamos a ver 4 módulos sobre este tema de incidencia. El primero tiene que ver con los conceptos y antecedentes, el segundo con política pública, el tercero con una metodología de cabildeo e incidencia y el módulo 4 con un ejemplo de estrategia de incidencia. Por favor, cualquier pregunta que vayan teniendo, háganmela saber y las iremos contestando conforme me vayan llegando. Lo primero son los conceptos. ¿Por qué es importante el concepto? Porque de alguna manera el concepto va ligado también a la historia de lo que ha venido pasando. El primer concepto que tenemos es el de lobby, y este surge en el siglo VII, en el siglo VII, en Inglaterra, cuando empieza algo que nosotros conocemos como los primeros orígenes del cabildeo. No se ve la presentación, me estaban diciendo. Jonathan, no sé si tenemos si se está viendo o es un problema denme un segundo. Una disculpa, no sé por qué no se está viendo la presentación. A ver, ¿me pueden decir si ahí ya se ve la presentación? ¿Se ve bien ahí o...? Pero si alguien podría mandar un mensajito nada más para avisarme si sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces les decía, el origen del concepto de lobby tiene que ver con el siglo VII en Inglaterra, cuando empiezan a ver en la Cámara de los Comunes, que ahora sería como la Cámara, las cámaras de diputados, y en la Cámara de los Lores, que sería como la Cámara de Senadores en muchos de sus países, empieza a haber intercambio con los ciudadanos y entre ellos para discutir algunos temas. Y entonces empieza el concepto del lobby como una aproximación a los ciudadanos. Pero cuando el concepto realmente empieza a tomar fuerza, es en 1791 cuando surge algo muy importante que se conoce como derecho de petición. Lo que sucedía antes, y ustedes recordarán, que en las monarquías el poder viene desde arriba y entonces el soberano de alguna manera es el que interpretaba la ley divina e interpretaba lo que era más benéfico para la sociedad y eso lo imponía a través de una serie de políticas. Obviamente esto con el paso del tiempo trajo tiranías, trajo pues sistemas políticos que no tomaban en cuenta las verdaderas necesidades de la población, sino que más bien eran imposiciones desde arriba. Y en 1791 entra en Inglaterra un concepto que se llama derecho de petición, que
hasta nuestros días sigue siendo un derecho muy importante que tenemos todos los ciudadanos en todos los sistemas políticos. Ese derecho de petición implica que el ciudadano puede organizarse y puede presentar una petición a una autoridad. En el caso de cómo estaba redactado en ese entonces, lo redacta James Madison y define el lobby como un número de ciudadanos cualquiera conformado una mayoría o minoría, quienes están unidos y actúan por un impulso común de pasión o de interés, adverso a los intereses de otros ciudadanos o al permanente y agregado interés de la comunidad. Entonces, si se fijan, es un concepto que le da la oportunidad a un grupo de ciudadanos de manifestarse a favor o en contra de una política. Aunque, como se dieron cuenta hasta el último de la definición de Madison, había una connotación un poco negativa alrededor de este concepto. Ahora, el cabildeo es, para los países no anglosajones, como los nuestros, ya viene más de la parte española y tiene que ver con el cabildo, que era este cuerpo de eclesiásticos, ¿no? O el ayuntamiento que gobernaba a una ciudad y por lo tanto el cabildeo es esta labor de influir en ese gobierno. Es decir, como se define hoy en el diccionario de la lengua española, es gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. Ahora, lo que ya deberíamos de estar transitando, y por eso titulamos esta ponencia como incidencia política, es no tanto al lobbying y al cabildeo, que son figuras más de tipo gubernamental o de tipo político, y ahorita hablaremos más de esto, de tipo politics, sino más lo que tiene que ver con políticas públicas o policy. Y en realidad el término correcto sería incidencia en políticas públicas. Aquí lo que queremos hacer es poder formular, evaluar e incidir en las acciones gubernamentales que tienen un impacto en nosotros. Ahora, quiero hacer también la distinción muy importante entre política como politics y política como policy. Si se dan cuenta, los sistemas republicanos están diseñados para que la gente tome el poder o se interese en el poder o influya en el poder a través de los partidos políticos. Y entonces, durante mucho tiempo, toda la influencia política estuvo alrededor de lo que conocemos como politics, que era cómo obtener el poder para desde el poder influir en la política pública. Lo que ha pasado seguramente en todos los países de los que nos escuchan es que los partidos políticos han dejado de representar los intereses de la ciudadanía en muchos sentidos y más se han convertido en defensores de intereses de grupo. Entonces es muy difícil, por ejemplo, para un paciente o para una organización el poder influir directamente en la política, y por eso es que surge el tema de lobbying o de cabildeo, de influencia política, para cambiar las políticas sin tener necesariamente que estar en un partido político o incluso en el gobierno. Es decir, es la capacidad en donde los ciudadanos se organizan para poder influir dentro de los actores políticos. Tenemos dos preguntas que quisiera contestar de manera muy rápida. ¿Es buena idea seguir a la competencia? Bueno, es nada más una. No entendí muy bien la pregunta, si la pudieran ampliar un poquito más. ¿A qué competencia se refieren? Pero espero la amplíen y si no, más adelante ya la estaremos contestando. Ahora, quisiera en esta lámina que sigue ejemplificar un poco más cómo se dan estas relaciones entre el gobierno, la ciudadanía y los agentes económicos. Del lado izquierdo tenemos un zoom hacia la parte central de los círculos en la parte derecha. Lo que tenemos es que las relaciones de la ciudadanía con el gobierno, de los agentes económicos con el gobierno,
pero de todos estos actores entre sí dan lo que hoy conocemos como el cabildeo social o la incidencia política social, que como yo les decía, se da como resultado de esta ineficacia, por llamarlo de alguna manera, del gobierno para poder entender todas las necesidades que tienen los ciudadanos y las organizaciones para respecto de la política pública. Entonces, yo les pongo un ejemplo muy concreto de esta ineficacia. ¿Cuántos de ustedes los ha escuchado verdaderamente el diputado que los representa en su distrito y ha llevado su diputado al Congreso alguna de las demandas o alguna de las preocupaciones que ustedes tienen? Entonces, yo casi estoy seguro que casi ninguno o muy pocos de ustedes han tenido esa oportunidad. Entonces, lo que viene o lo que se genera para los ciudadanos es la posibilidad de ir ante las autoridades y plantear cuáles son estas inquietudes. ¿Cómo hacer para que se escuche la voz? Precisamente eso es lo que nos pregunta Cheli, y precisamente eso es lo que vamos a platicar hoy en esta ponencia. Vamos a darles algunas herramientas que están muy probadas sobre cómo poder influir en estas autoridades. Pero antes de pasar a ello, quisiera, plantearles dos cuestiones muy importantes para el cabildeo: los valores y las prácticas. Los valores tienen que ver con todo aquello positivo que se puede generar en el ejercicio del cabildeo. Es decir, cuando nosotros hacemos un cabildeo basado en valores, privilegiamos el diálogo como medio para definir y resolver los problemas, privilegiamos también el respeto del adversario y el reconocimiento de su dignidad, también privilegiamos que hay una responsabilidad con respecto a las consecuencias de las acciones o las declaraciones públicas, tanto de quienes vamos a cabildear como de nosotros mismos. Es decir, hay una rendición de cuentas por parte de todos los actores. En cambio, en el tema de prácticas, realmente nos dan el cabildeo, pero no lo realizan con base en valores. Hay gente que amenaza, hay gente que engaña, que manipula, que tiene mucho oportunismo político, que caen en esquemas de corrupción, de chantaje, de acosos, y también tenemos que estar claros que esa es una condición natural, decía Thomas Hobbes, que bueno, pues el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y hay realmente hay muchos actores políticos que incluso van a actuar en contra de nosotros, aun cuando tengamos una buena causa, como puede ser un tema de salud pública, y que van a recurrir a veces a este tipo de prácticas. Y sin embargo, eso no los pone en una ventaja, sino muchas veces en una desventaja para cuando se hace un cabildeo basado en valores. Ahora, un concepto muy importante para poder entender la práctica del cabildeo es el tema del Estado. Y nada más voy a leer algunos de los comentarios que se están haciendo. Platican, por ejemplo, el tema de Venezuela. Supongo que hay muy poca capacidad de influencia política, pero ahorita vamos a platicar de cómo se puede aumentarla. Y pues también nos comenta, por ejemplo, Nelly, que es una triste realidad, ¿no? Las malas prácticas, digamos, que se dan en la política. Pero yo siempre digo que la política no es mala. La política idealmente es la oportunidad que tenemos los seres humanos de organizarnos y dar beneficios a la sociedad. Lo que sí son malas son las prácticas políticas. Y lamentablemente hemos visto cómo muchas personas que hacen prácticas políticas negativas pues van adquiriendo cada vez más poder, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya personas positivas y que no podamos influir políticamente con prácticas adecuadas. ¿Por qué es importante conocer el Estado y cuáles son sus elementos constitutivos? El
la práctica del lobbying solamente se puede realizar en el estado en donde nosotros somos ciudadanos. Es decir, está muy sancionado, aunque sí sucede, que algún otro país o compañías u organizaciones extranjeras influyan en la política de un país. Por ejemplo, en México hay un artículo constitucional, que es el artículo 33, que prohíbe a los extranjeros el influir políticamente en los asuntos políticos del país. Y de esta manera hay artículos constitucionales similares en cada uno de los estados. Eso es lo que se conoce como soberanía. Es de alguna manera la capacidad de un estado de gobernarse a sí mismo. Y lo que realmente cambió de las monarquías a las repúblicas, como las que hoy vivimos, hoy en día vivimos, es que la soberanía ya no reside en el rey, sino que reside en el pueblo. El problema es cómo hacer efectivo ese derecho. Y para eso hay un ordenamiento jurídico. Se divide la administración pública en 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y la idea es que cada uno de estos poderes se vigilen entre sí. Entonces, es muy importante que conozcamos esto, porque tenemos que identificar en dónde queremos ejercer el cabildeo. Si a nivel de ley, si a nivel de cómo se aplica la ley, tanto en programas sociales o en tema de cortes, y también podemos apelar a un poder para que vigile a otro. Y ya verán un ejemplo más adelante de cómo podemos hacer que el Congreso vigile al Ejecutivo Federal, al presidente, a los secretarios de Estado, a las políticas públicas. Finalmente está la población y el territorio. Y bueno, aquí un elemento muy importante es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad implica que cada estado, cada gobierno emanado del voto ciudadano, tiene la necesidad de estar atendiendo las demandas ciudadanas para conservar el poder. De lo contrario, en algún momento pueden perder el poder. Y siempre cuando nosotros estamos cabildeando, tenemos que pensar que los funcionarios que hemos elegido y que están en alguno de los poderes, pues también podemos influenciarlos. Mucha gente dice, no, la única manera en la que uno puede influenciar al gobierno es votando a favor o en contra. Y en realidad eso es una posición muy pasiva, porque entonces estamos dependiendo completamente de la buena voluntad del gobernante. Y lo que nosotros decimos en el tema de cabildeo es que queremos influir, queremos vigilar a los funcionarios que estén haciendo adecuadamente su trabajo y organizarnos para que podamos obtener las políticas públicas que sean beneficiosas para la ciudadanía. Voy a leer aquí un comentario que dice: hola a todos, considero que la política y los malos manejos son los que han hecho retrasar el avance tecnológico y por ende las nuevas formas de poder curar enfermedades, como son el cáncer, ya que en otros países hay más avances sobre esta enfermedad. Muy de acuerdo, ha habido, y esto seguramente pasa en todos los países latinoamericanos, una contención de costos por parte de los gobiernos. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a cambiar el perfil demográfico y epidemiológico de las sociedades, es decir, nos empezamos a hacer más viejos y empezamos a tener enfermedades crónicas, es decir, cáncer, diabetes, etcétera, en vez de las enfermedades infecciosas que eran casi siempre mortales, pues empieza a haber un mayor peso en el tema del presupuesto de salud. Y como ustedes saben, hay una lucha siempre por el presupuesto, en donde cada uno de los sectores pelea por tener más. Entonces, las Fuerzas Armadas quieren más dinero, los entes económicos quieren más dinero, la burocracia del propio gobierno quiere más sueldos, etc. Y lo que nos responden a nosotros cuando decimos, oigan, es que queremos que haya un mejor tratamiento para el cáncer, nos responde el gobierno, no, es que no hay dinero para este tratamiento. Y la verdad es que sí lo habría si de alguna manera la ciudadanía se organiza
exige al gobierno que haya mejores tratamientos y entonces al gobierno pues no le queda de otra más que aceptar que tiene que destinar más recursos para esos tratamientos. Quiero regresar un poco a esta lámina que nos habla de por qué se está promoviendo el cabildeo, cuáles son los fenómenos. Como les decía, antes la relación era muy directa entre los ciudadanos y el gobierno, pero lo que ha venido pasando ahora es que se necesitan ciudadanos que tengan una mayor capacidad de organización y de profesionalización para poder influir. Y les pongo un ejemplo, si va un grupo de pacientes a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a pedir un mayor presupuesto para el tratamiento de una enfermedad específica, probablemente no lo hagan de la manera adecuada si no conocen antes algunas reglas importantes, es decir, cuál es la comisión encargada de aprobar el presupuesto, en qué tiempos políticos se aprueba o se formula el presupuesto, cómo se debe hacer una justificación, etcétera, ¿no? Entonces, esa complejidad y sofisticación en la parte técnica es la que da origen a la necesidad de tener una mayor profesionalización en el tema del cabildeo. El otro tema que hace muy importante el cabildeo es que ahora hay una pluralidad importante de actores políticos. Antes era simplemente llegar con el presidente y el presidente mandaba. Por ejemplo, en México vivimos durante muchos años el presidente le decía al Congreso qué es lo que se tenía que hacer. Y hoy lo que sucede es que los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para poder aprobar una iniciativa del presidente o incluso ir en contra de lo que propone el presidente. Y ahí tenemos una oportunidad también de generar balances y contrapesos a lo que a lo que se está generando en el Congreso o en el Ejecutivo Federal. Y finalmente hay un mayor interés de los medios de comunicación por atender ciertos sectores. Si se han dado cuenta, en los medios de comunicación aparece cada vez más el tema de salud como una problemática importante y que hay que atender, ¿no? Voy a leer otro comentario. Dice Irma Castell: en Venezuela las políticas públicas de salud sí existen, no se ponen en práctica. Aquí los pacientes, tanto de cáncer como de cualquier otra enfermedad crónica, mueren de mengua. Básicamente eso es lo que nos está diciendo en Venezuela. La realidad es que sí, Venezuela, y les mandamos un abrazo a nuestros amigos venezolanos, que están viviendo momentos complicados también. Y bueno, pues cada país tiene sus características específicas en cuanto al gobierno, como de alguna manera hay sistemas más cerrados, hay sistemas más abiertos, hay sistemas que escuchan más a los ciudadanos y hay otros que son más autoritarios, pero eso no quiere decir que no podamos influir en temas específicos. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante. Cuando nuestro objetivo es influir sobre políticas públicas de salud, es muy importante que dejemos de lado si estamos de acuerdo con un gobierno o no, o si estamos de acuerdo con un partido político o no, respecto de las otras políticas. Un punto importante en el tema del cabildeo es que una vez que nos ponemos un objetivo, por ejemplo, de salud pública, tratemos de dialogar con todo aquel que nos pueda ayudar a promover ese objetivo. Y ahorita vamos a poner algunas recomendaciones de cómo delimitar esa participación para que tampoco nos comprometa a avalar cosas que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Aquí verán en esta nueva lámina cómo tenemos distintos actores que hacen influencia política. Por ejemplo, el presidente no decide completamente, él tiene influencia política sobre el Congreso, sobre los estados y municipios, sobre el Poder Judicial, es decir, sobre todos los otros actores. De la misma forma, también el Congreso puede influir en el Poder Ejecutivo, en los estados y municipios, en las empresas,
y también las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos políticos, pueden influir en cualquiera de los otros actores. La maravilla o lo realmente atractivo de la influencia política es que nos podemos influir unos a otros a través de una buena argumentación y de poder enfocar una buena estrategia. Y ahorita vamos a hablar en el siguiente módulo sobre la parte estratégica. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver lo que nos dice. Por ejemplo, puedo citar, nos dice Desiree, que puede citar que en el país de Cuba, que invierte en medicina y prevención, y la verdad es que su población es 100% saludable, eso se debe a que el mismo gobierno se preocupa por la población. Pues sí, hay gobiernos que tienen una política más enfocada en la población o en la salud, y hay otros gobiernos cuya prioridad no es la salud. Por ejemplo, durante algún tiempo, aquí en México se trató de implementar una agenda de salud, pero dirigida hacia la cobertura universal, no tanto hacia tener calidad en los servicios y tener cobertura con medicinas adecuadas. Y en otros países sí se ha generado una mayor inversión en la parte de calidad y cobertura con medicinas, incluso investigación propia. Entonces, parte del cabildeo que nosotros podemos hacer es precisamente cómo lograr que las autoridades gubernamentales tomen como una prioridad el tema de salud. Y ahorita vamos a hablar de cómo logramos eso. Política pública es el producto de lo que hace el gobierno. El gobierno no solamente hace política, no solamente compiten entre ellos para obtener el poder, sino que elaboran políticas públicas que son programas que impactan a la sociedad. Entonces, si este es el sistema político y son los que toman esas decisiones, entonces nosotros tenemos que empezar a darles información y elementos para que los tomen en cuenta en la formulación de las políticas y con ello puedan elaborar pues políticas más adecuadas hacia lo que nosotros necesitamos como ciudadanos. Para eso nosotros tenemos que hacer demandas muy específicas, que ya las veremos más adelante cómo se generan, y sustentar estas demandas con hechos objetivos, es decir, con estudios clínicos, con estadísticas sobre la enfermedad, con argumentos de por qué una enfermedad impacta social o económicamente a un grupo de población, etc. Y esto finalmente cambia la mentalidad del sistema de los gobernantes y genera decisiones que nos llevan a la política pública y que vuelve a iniciar de alguna manera el ciclo. Porque recordemos que todo el tiempo el gobierno está haciendo políticas y los ciudadanos podemos irlas evaluando, retroalimentando al gobierno para que las vaya modificando, incrementando o eliminando. Ahora, el ciclo de vida de una política pública, como ya lo decíamos, es primero sustentar el problema. ¿Por qué hay un problema actualmente en el país y cuáles son las características de este problema? Luego, una formulación en donde tenemos características específicas de cómo atender ese problema. La implementación, es decir, cómo se van a implementar esas acciones que ya formulamos. Y finalmente, el proceso de retroalimentación y evaluación de resultados. Eso es, digamos, el esquema ideal de una política pública. Yo quisiera compartirles con ustedes esta herramienta que a mí me funciona muy bien para elaborar la política pública. Decía Aristóteles que la realidad se compone de 4 causas o 4 aspectos. La causa final, la causa formal, la causa material y la causa eficiente. De la misma manera, la realidad política y las políticas públicas se componen de esas 4 cosas. Se las voy a explicar de manera muy rápida. La causa final es el objetivo último. Por ejemplo, el sistema de salud de un país, su causa final
es la salud y el bienestar de los ciudadanos. La causa formal se refiere a el cómo, es decir, el marco teórico o el marco conceptual sobre el cual se da una solución. En el caso del sistema de salud, pues sería las instituciones o el marco de un seguro de protección para los ciudadanos en tema de salud. Es decir, qué instituciones intervienen, quiénes tienen derecho a esos servicios, cuál es la contraprestación, etc. La causa material se refiere a todos aquellos insumos que requiere la política pública, en este caso, la infraestructura. Carece de elementos. Les voy a poner un ejemplo. Si, si por ejemplo, alguien quiere influir en la población, tratar el cáncer de la mujer, ¿no? Y nos dicen, se está implementando una política de atención al cáncer, pero no nos dicen cómo, o no nos dicen cuántos recursos están otorgando, o no nos dicen cuáles son las actividades muy concretas para atender esa política, pues podemos ver que es simplemente discurso, ¿no? Si hay medicinas para atender la enfermedad, pero no hay, doctores o enfermeras que las administren, pues también es una política que está mal diseñada. O, como sucede en muchos países, cuando tenemos lo que van a ver es una metodología ideal. Para poderla implementar, a veces se requieren muchos recursos. Recursos, me refiero a personas que estén todo el tiempo pues investigando, actuando con relación a esa política pública, pero a veces tenemos pocos recursos, a veces podemos hacer cabildeo una o dos personas y tomar de la metodología aquellos elementos que nos sirvan para hacer de manera más eficiente nuestro trabajo. Entonces no se desesperen si en su labor de relacionamiento con el gobierno no cuentan con todos los elementos de información o no cuentan con todo el aparato necesario de personas para tener una metodología ideal. Las 4 fases de la metodología es investigación y diagnóstico, planificación estratégica, implementación y evaluación. No se preocupen por tomar notas, van a recibir esta presentación para que la puedan tener y les pueda servir de base para la elaboración de sus estrategias de cabildeo. Entonces simplemente me gustaría que les quedara, que vieran más como los elementos a grandes rasgos de la metodología. La primera parte es la investigación y el diagnóstico. Entre más conozcamos a la persona que queremos influir, entre más conozcamos al gobierno, más vamos a ser efectivos en lograr nuestro propósito. Tenemos que definir de manera
como primer paso de nuestra estrategia, definir el problema y definir el objetivo que nosotros tenemos para la política pública. Tiene que ser una política efectiva, tiene que ser medible y alcanzable. Ustedes recordarán por ahí que hay una forma de trazarnos los objetivos que es SMART, ¿no? Es un acrónimo de las características que debe tener un objetivo y que son precisamente estas. El que sea algo que realmente impacte, que sea muy alcanzable y que sea medible. Tenemos que definir también a quién va a interesar la política que estamos proponiendo y a quién va a afectar. Y cuál es el contexto político, social y económico en el cual se está dando esta política. Tratar de platicar con algunos actores que nos puedan dar su visión desde el gobierno, desde las empresas, desde los medios de comunicación, sobre cómo ven un tema, para que también eso nos alimente y podamos ir más informados. Ahora, para el diagnóstico, yo le recomiendo estas 3 etapas, que sería, primero, diseñar el escenario, ver cuál es el escenario negativo, cuál es el realista y cuál es el deseable. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en que se adopte un medicamento, se incluya entre los tratamientos que otorga el Estado para atender una enfermedad, pues el escenario negativo es que ese medicamento no se incluya. El escenario realista es que se incluya, pero a lo mejor no para todas las fases del tratamiento de una persona, por ejemplo, con cáncer. Y el escenario deseable es que quizás desde la primera línea de tratamiento, pues se le pueda dar el medicamento. O simplemente el escenario deseable sería que en todas las instituciones de salud pública se pudiera administrar el tratamiento. Pero el escenario realista es que solamente sea en algunas y para algunos casos. Entonces, si nosotros desde el principio tenemos esos escenarios, vamos a poder evaluar mejor e implementar mejor la política. También tenemos que prever los riesgos y las consecuencias de cada acción. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones vamos a utilizar con los funcionarios de gobierno? A veces hay muchas organizaciones o hay muchos actores políticos que de repente cuestionan mucho a los funcionarios gubernamentales desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista de su actividad gubernamental. Y el problema ahí es que cuando se tienen que sentar con ese funcionario a negociar una política o a implementar una política, la relación realmente ya está muy gastada, ¿no? Y no es lo mismo cuestionar a alguien por su eficacia que por su persona, ¿no? Entonces es muy importante prever todos estos riesgos y consecuencias de la actividad. La otra es recopilar fuentes de información y organizar nuestro trabajo. Antes de comenzar una política pública siempre es importante ver si hay información disponible, estadísticas de salud, etc. Y finalmente hacer un análisis y estudio de la estructura para cada público. Esto es lo que nosotros conocemos como documento de posición. Y aquí un tip que les voy a dar que realmente fue muy importante para mí. Yo trabajé en una organización de derechos humanos, en el Centro Agustín Pro, y me tocó la oportunidad de ver a 2 visitadores de derechos humanos, la forma en la que trabajaban. Y uno de ellos, me acuerdo que me enseñó cómo cabildeaba, y lo que hacía era enviar cartas a los funcionarios gubernamentales, y él me decía, pues mira, cuando llega la carta al funcionario gubernamental y está firmada por el Centro de Derechos Humanos, la verdad es que como tenemos mucho prestigio, el funcionario gubernamental acepta recibirnos y acepta la recomendación que nosotros les damos y normalmente nos hace caso. Entonces dije, bueno, pues es una forma de utilizar el capital político de la organización. Pero luego fui con otro visitador, con el segundo visitador, y él me decía que igualmente mandaba cartas, pero lo que hacía era un análisis de cuáles eran los valores o cuáles eran los principios éticos en los cuales el gobierno estaba incumpliendo. Y entonces en esa carta, él le hacía ver al funcionario que el gobierno estaba violando un derecho y
y de qué manera podría oponer un principio o un valor a esa violación para restaurar, digamos, el Estado de Derecho o el Estado de Derechos Humanos del país, ¿no? O de esa entidad gubernamental. Y esto para mí me resultó muy importante porque si bien el primer visitador estaba utilizando la capacidad de su organización para generar presión política, el otro visitador estaba haciendo un análisis ético que le permitía dar un argumento muy fuerte y aunque no hubiera sido una organización muy conocida, le hubiera llegado el argumento al funcionario porque en realidad estaba muy bien argumentado, muy bien fundamentado. Entonces, eso yo le recomiendo que siempre cuando hay un texto muy bien armado, basado en principios éticos, puede tener un impacto muy importante en el gobierno. Otro tema muy importante es la investigación de los actores, es decir, saber cuáles son los actores más importantes para tratar un tema y por lo tanto también ver a quiénes vamos a ver, con quiénes nos vamos a reunir y a quienes de plano no vamos ni a tocar porque o son ya completamente en contra de nosotros o simplemente no tienen una influencia adecuada en el tema. Y en la medida en que vamos conociendo a estos funcionarios, a estos legisladores, también vamos viendo cuáles son sus intereses y con qué mensajes podemos ir para cabildear mejor. Les pongo un ejemplo. Aquí en México, para un proyecto que hicimos, logramos identificar cuáles eran los legisladores que habían tenido algún problema de salud. ¿Y por qué hicimos eso? Pues no para violentar sus derechos ni para... simplemente porque ellos iban a tener una mejor recepción a los argumentos en términos de salud. Y la verdad es que cuando los fuimos a ver nos dimos cuenta que esto era completamente correcto. Es decir, solo para que se den una idea, en México tenemos 500 legisladores solamente en la Cámara de Diputados. Entonces imagínense si tuviéramos que ir a ver a todos los legisladores o incluso solamente a los de la Comisión de Salud, ¿no? Que son como 20 y tantos. Es mejor identificar a 3 o 4 que sabemos que son sensibles al tema y ellos pues nos ayudan porque están realmente convencidos de que es un tema importante. Y por último, es muy importante evaluar y calcular los tiempos y el presupuesto. Todas las organizaciones sociales, de hecho todos los entes que cabildean siempre están sujetos a restricciones presupuestales. Uno quisiera tener todos los recursos humanos y económicos disponibles para tener promocionales en medios de comunicación, para poder estar todo el día ahí en el Congreso o en las secretarías cabildeando, pero la verdad es que tenemos otras ocupaciones, tenemos pocos recursos, entonces sí es muy importante eficientarlos y calcular cuánto le vamos a invertir y a qué cosas, ¿no? Entonces, otro tema muy importante para la parte del mapeo de actores es identificar los 3 tipos de actores. Los que deciden, los que pueden influenciar a los que deciden, y los periféricos que generan un contexto o un entorno que al final puede pesar o no sobre los decisores. ¿Por qué digo que pueden pesar o no? Porque hay algunos funcionarios gubernamentales que simplemente son sordos a lo que se diga en los medios, a las presiones políticas de cualquier tipo, y simplemente hacen lo que es su voluntad. Pero si nosotros hacemos una combinación de decisores, influenciadores y periféricos, es prácticamente asegurado el éxito de una estrategia de cabildeo. Esta es una manera por círculos de agruparlos, y aquí lo que quisiera destacar es que ustedes como organizaciones sociales o como pacientes, como ciudadanos, se ponen en el centro y a partir de ahí empiezan a ver con qué actores ustedes tienen relación y con cuáles no la tienen y necesitan generarla. Yo les quisiera poner un tema para reflexionar. Seguramente ustedes tienen Twitter o tienen Facebook. Si
si ustedes hicieran un análisis de todas las personas que están en su Facebook o en su Twitter, que quizás pudieran ayudarles con un problema específico, se darían cuenta del poder tan grande que tienen simplemente por ser ustedes. Pero muchas veces no hacemos este análisis y por lo tanto no aprovechamos ese poder. Les voy a poner un ejemplo. Si yo posteo en mi Facebook o en el Twitter que estoy tratando de formar un frente común a favor del cáncer de la mujer, probablemente me contesten unas 3 o 4 personas que estén interesadas en el tema, que ya estén interesadas en el tema. Pero ¿qué pasa si yo le mando un mensaje individual por ejemplo, a un amigo que no tiene interés específico, pero que le digo, oye, Gerardo, fíjate que estoy iniciando este proyecto y me gustaría mucho tu colaboración, porque yo sé que eres muy buen diseñador y tal vez nos pudieras ayudar a hacer un banner para esta causa. Y a mi amigo Pedro le escribo un mensaje diciéndole, oye, yo sé que tu esposa tuvo un problema de cáncer y me gustaría platicar con ustedes para que a lo mejor pudiéramos hacer un grupo, que vayamos a la Cámara de Diputados. Y entonces, como ven, la petición específica pidiendo a cada uno de ellos las circunstancias o las actividades que nosotros consideramos pueden servir para la causa. Obviamente, está en más decirles que esto lo hagan con tiento y con mucha sensibilidad, porque pues si lo hacen una vez tal vez los ayuden, pero también pueden generar pueden hostigar un poco a la gente que está alrededor suyo, ¿no? Entonces, pero eso es algo que despierta un potencial muy importante para todos como personas físicas y como miembros de organizaciones respecto del cabildeo. Y también tenemos que ver hacia quién estamos cabildeando, porque si nosotros nos podemos investigar a los actores, los tomadores de decisión, a lo mejor nos damos cuenta de que hay alguien en nuestra organización que conoce a alguno de los funcionarios, que hay alguien que ya tuvo una experiencia con ese funcionario o lo que sea, y eso nos puede ir ayudando. No sustituye la labor de cabildeo, porque de lo que se trata el cabildeo no es de utilizar como el amiguismo con los funcionarios, ni de entrar en negociaciones en lo oscurito, sino más bien de ofrecer argumentos, de ofrecer verdaderas soluciones para política pública, pero sí es importante saber si tenemos relación más directa que nos ayude a entrar más fácil y exponerle a estos actores lo que nosotros pensamos. Obviamente hay que investigar todo lo que más podamos sobre las plataformas de los partidos políticos, la agenda legislativa, los intereses que hay en el Congreso, porque a lo mejor nos podemos dar cuenta que parte de la agenda legislativa tiene que ver con un programa nacional del cáncer, o que parte de la agenda legislativa tiene que ver con dotar más recursos a enfermedades crónicas. Pues entonces nosotros podemos afilar, digamos, nuestros instrumentos de cabildeo para aprovechar esta intención que ya existe en algunos actores políticos y poder incluir lo que nosotros estamos buscando. Es importante también ver los actores políticos a los cuales vamos a ver cuáles son sus posiciones respecto a otros temas. Por ejemplo, la reforma del sector salud, o qué opinión tienen respecto al presupuesto, los temas de políticas de género, etcétera. Y a lo mejor ahí encontramos temas que son comunes y sobre los cuales podemos tener un punto de convergencia. Ya una vez que generamos un diagnóstico, una investigación cuidadosa de los actores, podemos ir haciendo estas matrices de cuántos legisladores, por ejemplo, son favorables a nuestra postura, cuáles son desfavorables, cuáles podemos tal vez negociar. Negociar me refiero a negociar
acciones de política pública. Por ejemplo, habrá un legislador que diga, oigan, es que yo no estoy de acuerdo con que las actividades en contra del cáncer se dirijan solamente para el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque también ha crecido el cáncer de próstata y el cáncer de testículo y otro tipo de cáncer que son de hombre, ¿no? Entonces, a lo mejor con ese actor, si bien nosotros vamos a cabildear a favor del cáncer de la mujer, podemos hacer una concesión y decirle, bueno, ayúdanos a cabildear a favor de la atención de todos los tipos de cáncer, ¿no? Entonces ya tenemos a alguien que no se va a oponer a nuestro cabildeo y que de alguna manera nos puede incluso ayudar. Y finalmente también tenemos que identificar el espacio donde vamos a negociar y donde se decide. Es muy común que de repente vaya una organización social al Senado de la República a pedir más presupuesto para un tema de salud. Y lo que les dicen en el Senado, pues, es que no, que esa es una atribución, al menos en México, de la Cámara de Diputados. Entonces, si nosotros desde un principio investigamos dónde se resuelve cada tema, pues va a ser más eficiente nuestra labor de cabildeo. De la misma manera, hay temas que no se resuelven en el Congreso, sino que se resuelven más bien en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial o en los Estados de la República. Y también evaluar cuál es el perfil de cada uno de los actores que vamos a ver. Ya en las pasadas láminas hablamos de evaluar cuáles son las posiciones respecto a los temas. Lo que es también importante es evaluar cuál es su historia personal. Y esto a veces les suena raro a quienes les imparto el curso, porque me dicen, oye, ¿no es un poco estar como en la intimidad del actor político? Y lo que les digo es que no, realmente el actor político es un actor público que tiene precisamente su vida es pública porque tiene una rendición de cuentas y nosotros estamos buscando en el actor político cierta congruencia. Entonces, el hecho de saber dónde estudió, con quién, cuál es su historia social, política, su experiencia institucional, cuál es su perfil mediático, nos ayuda a entender si es un actor, por ejemplo, con quien nosotros quisiéramos dialogar o de plano no quisiéramos dialogar. Por ejemplo, si encontramos que un legislador está acusado de actos de corrupción, pues es mejor no acercarnos a alguien porque a lo mejor va a tratar de utilizar la bandera del cáncer de la mujer para tratar de limpiar su imagen, ¿no? Y en vez de limpiar su imagen, lo que va a hacer es ensuciar nuestra causa. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos respecto al tipo de personas con las que nos estamos relacionando. Aquí yo les quiero enseñar un análisis muy rápido, un ejemplo de cómo se vería un cuadro de actores dividido. Aquí están los colorcitos donde vemos medios y líderes de opinión, grupos sociales, gobierno federal, de distintos colores. Y en este cuadro que ven a continuación, los ubicamos en el centro, los que van a resolver el tema, en el lado izquierdo, los que de alguna manera son influenciadores, y en el lado derecho, los que son más periféricos. Este es simplemente un ejemplo, pero es algo muy gráfico para que vean ustedes cómo podemos racionalizar mucho y tener un mapa mucho más claro de a quiénes tenemos que influir y cómo se decide un tema. Entonces, en conclusión, para el tema de investigación es informarse correctamente, conocer detalle los procesos legislativos, establecer alianzas estratégicas, elaborar e incrementar la lista de contactos y planificar, coordinar y dar seguimiento a cada contacto. No sé si por aquí haya alguna duda. Yo quisiera aquí darles dos elementos muy importantes para la estrategia. La estrategia quizás es la parte más importante de la actividad de cabildeo y también es a veces la actividad que menos se entiende. Si ustedes le preguntan a cualquier persona qué es estrategia, si han hecho alguna estrategia en su vida, les va a decir que sí, ¿no? Las personas incluso a sí mismas se consideran a veces estratégicas, pero cuando uno les pregunta, oye, a ver, dame un ejemplo de la estrategia,
es poco probable que les den una estrategia realmente efectiva. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver estrategia en términos de conseguir un objetivo y planificar racionalmente. Y muchas veces se nos olvida que además de tener un objetivo y planificar racionalmente, hay que seguir ciertos principios. Y yo quisiera destacar dos. Uno es el tema de concentración de fuerzas y el segundo es en el punto más débil. Estos dos principios son principios militares, que es de donde surgió la estrategia, pero que se aplican de manera muy fácil y muy clara a cualquier problemática. Por ejemplo, concentración de fuerzas quiere decir que si yo tengo un proceso de cabildeo dirigido solamente a temas de salud, estoy concentrando un poco las fuerzas porque estoy dejando de cabildear sobre temas de seguridad, vivienda, educación, etc. Pero aún así sigo siendo bastante laxo en mi objetivo. Si yo digo que voy a cabildear sobre un tema de cáncer, estoy acotando un poco más mis fuerzas. Si digo cáncer de la mujer, acoto más. Si digo tratamientos para el cáncer de la mujer, acoto todavía más. Si voy de alguna manera concentrando más mi argumento a algo más específico, eso me da más fuerza para el cabildeo. El segundo es en el punto más débil. Y aquí, pues, si nosotros, por ejemplo, nos vamos con la Comisión de Seguridad a cabildear temas sobre salud, estamos dispersando mucho las fuerzas y realmente como ellos no tienen sensibilidad para el tema, pues no nos van a escuchar. Pero tal vez si vamos con la Comisión de Salud o vamos con la legisladora, aquí por ejemplo en México hay, debe de haber unas 2 o 3 legisladoras que han padecido cáncer de la mujer, al menos yo conozco una que padeció cáncer de mama, también hay una que padeció cáncer de ovario, entonces obviamente ellas son mucho más receptivas a los argumentos y por lo tanto son más activas, y eso, a eso me refiero con ir con las personas que son más sensibles al tema, ¿no? Ahora, también hay dos métodos que vamos a ver de manera muy rápida, que es el cabildeo directo y el cabildeo indirecto. El cabildeo directo tiene que ver a todas las relaciones directas que ustedes hacen con los tomadores de decisión. Esto es muy importante y ustedes van a ver que siempre tiene un efecto positivo si lo hacen de manera constante y planificada. La correspondencia privada funciona muy bien, correos electrónicos, cartas directas, documentos en donde haya hechos, cifras, que no exageremos, que utilicemos una petición no en términos de regañar al funcionario o de exigirle de manera negativa, sino más bien agradecer al legislador o al funcionario la atención prestada a un tema, el poder estar en mucho contacto con los legisladores, eso nos va generando, o con los funcionarios, nos va generando mayor aceptación a nuestras posturas. Hablarle a los legisladores es muy importante. Hay legisladores que a veces contestan el teléfono y les podemos platicar, o a veces su secretario particular, y podemos platicarles de viva voz cuál es nuestra postura respecto a un tema. A veces simplemente decirle al legislador o a su equipo, oiga, lo invito a que venga al hospital y vea la situación en la cual estamos viviendo los pacientes, por ejemplo, en cuanto a los médicos, o a la falta de personal, la falta de medicamentos, la falta de infraestructura. Muchas veces los legisladores están sentados en su curul o sentados en sus oficinas y no tienen contacto directo con lo que está viviendo el paciente, la familia, los hospitales, y a veces cuando uno los invita, ¿no?, o a conocer la organización, lo que uno está realizando, los talleres, eso tiene un impacto también muy positivo. Los seminarios, las simposias, los congresos, también tienen una influencia, y esto, si bien puede ser un poco caro organizar a veces un congreso, puede ir, hay de congresos a congresos, pero
Me refiero a que puede ser caro porque a veces hay que rentar algún salón, hay que pagar algún tipo de conferencista, a lo mejor el viático de una persona que viene del extranjero, lo que sea. Tienen muy buen impacto porque de alguna manera se puede transmitir el mismo mensaje a muchas personas, a muchos tomadores de decisión. Entonces, yo siempre he recomendado este tipo de actividades y a veces uno puede conseguir el patrocinio de alguna farmacéutica, de alguna otra organización internacional, en fin, hay mucha gente que está dispuesta a apoyar cuando nuestro proyecto está bien fundamentado. Y finalmente un informe, que siempre es muy importante dar, sobre las razones y los argumentos que se han vertido en un foro o en las reuniones. Ahora, para el cabildeo indirecto, aquí es donde tenemos que echar mano de nuestros aliados. Lo que se busca es que participe más la ciudadanía. Este es el cabildeo que a veces a la gente le gusta más hacer y realmente yo digo que este no tiene el éxito adecuado si no se acompaña del cabildeo directo. Aquí es donde nosotros hacemos conferencias de prensa, boletines, comunicados, las entrevistas con los medios de comunicación, internacionalización, a veces llamamos a otras organizaciones de otros países, organizamos manifestaciones afuera del Congreso, y la verdad es que esto sí tiene un impacto, pero yo digo que a veces son los últimos recursos, a veces con que uno vaya a ver al legislador o al funcionario y le exponga las razones adecuadas, eso puede generar ya una buena aceptación de nuestra estrategia de cabildeo. Aquí tenemos una pregunta, un comentario que voy a leer. Dice Silvia Bustos, el Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, no tiene oncólogo, dicen que no hay médicos, tal vez nos hemos dirigido a la persona correcta, por favor oriéntenos, somos Grupo Vida Plena, después del cáncer, hace... Ahí es muy importante, por ejemplo, en los hospitales regionales, identificar quién es, digamos, cuál es la persona o el funcionario responsable. Y aquí lo importante es también acercarse con ellos, ver si dependen de la Secretaría de Salud, si dependen del IMSS, a qué funcionario. A veces preguntando dentro del propio hospital podemos encontrar a quién le podemos hacer la petición. Y a mí me ha tocado casos en donde el propio funcionario gubernamental, a lo mejor a veces el director del hospital, ya una vez que nos recibe, nos dice, oigan, me ayudarían, obviamente nieguen lo que les voy a decir, pero si ustedes mandan una carta al director regional sectorial del IMSS, ¿no? Para decirle que tenemos este problema en cuanto a abasto de medicamentos o lo que sea. Y a veces ese director regional o sectorial prefiere que le llegue una carta o una solicitud de audiencia de una organización social a que el tema salga en los medios de comunicación y haya todo un tema, lo tome el Congreso y se vuelve un tema político más difícil de manejar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que perderle un poco el miedo a reunirnos con los funcionarios y poderles plantear nuestras inquietudes sin comprometernos también a apoyarlos de manera partidista, por ejemplo, porque a veces los políticos nos dicen, oigan, sí les ayudo, pero ayúdenme con el voto, ayúdenme con tal cosa, y ahí tenemos que ser muy claros de decirles, bueno, nosotros no somos políticos, pero no partidistas, es decir, no podemos involucrarnos como organizaciones, como ciudadanos, en asuntos partidistas, pero sí pues tendrá nuestro apoyo si nos, digamos, podemos hacer una carta apoyando la acción del hospital o de tal gobierno, no del partido, si nos apoya, ¿no? Eso puede ser como un tipo de negociación. Y también no tenerle miedo cuando tenemos una mala recepción por parte del funcionario a ejercer el cabildeo indirecto y salir de repente con un boletín de prensa diciendo tal institución no se está encargando de los pacientes o está ejerciendo un tema de corrupción, o de repente también lo tenemos que hacer, y ahí lo más recomendable es siempre no salir como persona física, incluso no salir como organización, sino pedir la ayuda de aliados, ya sean
otros actores políticos, legisladores, organizaciones sociales, etcétera, y hacer un frente común. Entonces, como decíamos, son dos tipos de cabildeo, y las tres fases que normalmente se ejercitan es la fase de sensibilización, la fase de lanzamiento y la fase de seguimiento. Ahorita no me voy a detener aquí en esta lámina porque lo vamos a ver de una mejor manera en el ejemplo que traigo en el último módulo. Y finalmente, tener un cuadro de control sobre la implementación de la estrategia. Esta lámina la recomiendo la vean con mayor cuidado después, pero lo que es importante es, por ejemplo, ir haciendo una memoria de los artículos de prensa que sacamos, de las reuniones que vamos teniendo con cada funcionario, cuáles fueron los comentarios que nos hizo el funcionario, etcétera, etcétera. Ver quiénes todavía nos faltan, todo eso es muy importante, no solo para que nosotros tengamos una memoria histórica, sino para poder ir evaluando las distintas acciones o los distintos, qué tan efectivas están siendo nuestras acciones respecto a los temas. Aquí viene la lámina de evaluación, y aquí lo que siempre recomiendo después de una estrategia de cabildeo es cerrar el ciclo y evaluar si tuvimos éxito, es decir, si el objetivo que nos planteamos inicialmente se cumplió, si fracasamos, es decir, no hubo una decisión pública como nosotros la deseábamos, o si simplemente el tema no ha sido resuelto y se ha pospuesto, es decir, si no se consigue el objetivo total, sino un objetivo parcial. Y eso nos va a servir como para tener los aprendizajes y saber en la siguiente sesión de cabildeo, en la siguiente estrategia de cabildeo, lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó. Finalmente vamos a pasar al último módulo, que tiene que ver con el ejemplo de una estrategia de incidencia, y aquí es un poco general, no les puedo compartir como estrategias muy específicas que he realizado, porque lo que normalmente hacemos, digamos, los profesionales de cabildeo es ser muy discretos en cuanto al tipo de temas y las actividades que logramos, por dos razones principales. La primera es porque a veces no queremos alertar a los funcionarios gubernamentales sobre una estrategia que ya fue exitosa. Es decir, si un funcionario se entera que parte de las notas de prensa, parte de las reuniones que tuvo con organizaciones o etcétera, fueron parte de toda una estrategia para conseguir un punto específico, pues se puede sentir un poco o manipulado o presionado y puede generar ahí una resistencia. Y la otra es que también las personas o las organizaciones que participaron en un tipo de cabildeo también pueden decir, oiga, pues ¿por qué me están mencionando? Porque eso también me afecta para mi relación con otros actores políticos. Entonces, yo es una recomendación que les hago, que cuando tengan un éxito en un cabildeo, se guarden el gusto para ustedes y no lo difundan mucho, porque eso eventualmente puede minar el camino para otras organizaciones que hagan cabildeo con algunas de las mismas tácticas, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es generar una campaña de concientización sobre los males de una enfermedad, aquí no estamos poniendo cuál, con el objetivo de promover la detección oportuna y por ende un mejor tratamiento y calidad de vida, a partir de una alianza de la organización con autoridades gubernamentales en los 3 niveles de gobierno. Está en las audiencias, hasta abajo, como plataforma, es decir, los pacientes que conforman la organización, que van a ir a hablar con los hospitales, con los médicos y organizaciones, que son los expertos que conocen el tema, se acompañan de estos médicos, organizaciones y funcionarios de los hospitales para ir con los legisladores, que no solamente ven el tema a nivel federal, sino que como representan a los estados de la República, llevan el tema a sus estados, van con los gobernadores, con las secretarías de salud estatales, y esos gobernadores y secretarios de salud a su vez nos ayudan a cabildear
con la Secretaría de Salud, en el caso de México, con el IMSS y con el ISSSTE, que son instituciones de seguridad social, y con el Seguro Popular, que finalmente son los tomadores de decisión para este tipo de diagnósticos y tratamientos. ¿Cuál es la estrategia? Aquí lo que estamos planteando es desarrollar, en vez de un programa de un año o de año y medio para visitar a todos los actores que son claves para el diagnóstico, lo que queremos concentrar es en 1 o 2 meses de actividades, tener muchísimas reuniones, entrevistas, foros, para poder generar una corriente de opinión que le haga ver al gobierno que es un tema realmente importante. Muchas veces en política la percepción es realidad. Entonces, si nosotros concentramos nuestras actividades de cabildeo en pocas semanas, la idea que se lleva el funcionario es que realmente toda la población está interesada sobre un tema específico, que el tema puede incluso salirse de control, y entonces eso de alguna manera obliga al funcionario a tomar cartas en el asunto. De lo contrario, si no hay este despliegue muy rápido, el funcionario puede decir, pues este tema se va a morir, como que no le toma tanta importancia. Entonces, esta estrategia yo se la recomiendo, ha sido muy efectiva, el poder concentrar todos los esfuerzos en un periodo corto de tiempo. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? Tener una plataforma de comunicación muy clara, es decir, planear antes de salir a hablar con los funcionarios y salir a medios y todo, cuáles son los argumentos, cuáles son nuestros materiales de prensa, cuáles son nuestros materiales para entregar a los funcionarios, etc. Antes de ir con los funcionarios y antes de salir en prensa, tener ya reuniones con otras organizaciones, con laboratorios farmacéuticos, con algunos investigadores, etcétera, que ya estén como aliados nuestros, que digan sí, los apoyamos, en cuanto ustedes nos digan, salimos con ustedes. Y los detonadores, que nosotros les llamamos eventos, que son los que de alguna manera nos ayudan a catalizar el tema del cabildeo, que puede ser un foro, puede ser una nota en prensa, puede ser una reunión de varias organizaciones sociales con un secretario de Estado, con un legislador, etc. ¿Cómo pueden ustedes ayudarse a hacer la plataforma de mensajes? Yo les recomendaría hacer un taller de mensajes, es decir, reunirse todos en un mismo espacio y ahí en ese espacio empezar a conversar sobre argumentos de tipo científico, argumentos de tipo emocional, experiencias de pacientes, experiencias de familiares, experiencias de organizaciones, ir concentrando cuáles son los argumentos y hacer ese análisis ético que yo les comentaba al principio, es decir, cuáles son los valores más importantes que nosotros estamos defendiendo frente a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener una vida con calidad, el derecho a la salud, en fin, ¿cuál va a ser nuestro principal argumento para convencer? Hacer el mapeo de actores, quiénes son, quiénes nos pueden ayudar, quiénes van a decidir sobre el tema que nosotros estamos cabildando, cuál es su posición, qué les interesa y cómo puede la organización o el frente común que vamos a armar influir en ellos. Entrenar a los voceros, esto normalmente lo puede hacer una persona que tenga más experiencia en el manejo con los medios de comunicación. A veces agencias de medios o de cabildeo nos pueden dar un curso, a veces nos pueden hacer un muy buen descuento, a veces incluso gratuito, en donde de alguna manera cada uno de los que van a actuar como voceros de la campaña los sometemos o se someten a un interrogatorio como si fuera de un medio de comunicación y van practicando cómo responder a las preguntas. Y aquí de lo que se trata es que nosotros podamos enfocarnos en el tema que queremos sacar adelante y no en los intereses del periodista, porque a veces el periodista quiere ser más dramático, quiere llevar el tema más amarillista,
confrontarnos con el gobierno o simplemente hacer muy sensacionalista el tema del cáncer, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que nosotros tenemos que ser es muy cuidadosos de que de nuestra boca no salga algo que vaya en contra de nuestra causa, sino argumentos siempre propositivos, datos, información muy, muy bien pensada, para no tener que estar improvisando a la mera hora. Y finalmente, la generación de alianzas, el relacionamiento estratégico, relámpago, que aquí lo que podemos hacer es, si logramos 10 o 15 aliados para una estrategia, que esos 10 o 15 aliados pidan citas simultáneas con legisladores en una semana o 2 semanas, y de esa manera, si cada uno ve 10 legisladores o 10 funcionarios y somos 15 aliados, podemos ver hasta 150 personas en 2 semanas que pueden convertirse en grandes aliados de nosotros, y ellos, estos aliados o legisladores, funcionarios o medios de comunicación, a su vez pueden influir a otros para que realmente tengamos un impacto muy importante. Y como les decía, seleccionar y desarrollar cuáles van a ser nuestros eventos detonadores, es decir, los foros, coloquios, mesas redondas o los tiros de precisión, que yo les comentaba, que es el cabildeo directo, las reuniones uno a muchos, las reuniones uno a uno, cartas, peticiones, envío de convocatorias, etc. Aquí un pequeño cronograma. Entonces, si se dan cuenta, en un espacio de casi 10 meses, nos tardamos 3 meses en preparar la plataforma, la comunicación, investigar el mapeo, tener listos nuestros voceros, tener algunas reuniones piloto durante los siguientes 2 meses con algunos aliados, y en el periodo de 3 meses, ahí sí, echarle toda la carne al asador, todos los aliados salir a tener reuniones, y en los últimos meses generar los eventos detonadores para que el tema realmente se decida durante esos últimos meses. Eso sería como un cronograma de una estrategia de cabildeo efectiva y relativamente sencilla para implementar para las organizaciones sociales o pacientes activistas. Aquí están mis datos. Como les decía, esta presentación se las van a compartir de manera electrónica, y quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional que podamos contestar en los siguientes minutos. No sé si haya alguien que quiera comentar algo. Bueno, voy a leer. No, parece que no. Bueno, pues eso sería básicamente una estrategia general de cabildeo, y espero que con esto los hayamos motivado para que ustedes puedan planificar más las actividades de relacionamiento con el gobierno, con las distintas actores relacionados con el gobierno, y que de esta manera pues puedan ser más efectivos en cumplir los objetivos de sus organizaciones, y en este caso para la ULACAM, pues promover el tema de cáncer de la mujer y tener mejores políticas públicas para los, digamos, en este tema. Bueno, ya por aquí vi que sí, ya nos comentaron alguien, Liz Rubio, y bueno, aquí tienen mis datos. Cualquier pregunta, cualquier asesoría que les podamos dar, con mucho gusto. Tenemos un equipo de consultores importante, y podemos ver si los podemos apoyar de alguna forma. Les agradecemos mucho y estamos a sus órdenes.